Ser podcast. El banquillo. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Y con Isabel Vega. Buenas noches, Vega. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Oye, ¿sabes esa frase de las pelis de ovnis de Sí. ¿Hay alguien allá afuera? Sí, eso de que no estamos solos en el universo y todo eso. Eso es. Yo hoy vengo a contarte que en lo que a justicia se refiere, sí que hay alguien ahí fuera, aunque tiene sus debilidades, y la tentación de cuestionar su papel en días oscuros como los que vivimos sea muy grande. Hoy Empiezo a intuir por dónde vas. Hoy sentamos en el banquillo a la justicia internacional. Por ejemplo, al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Empezamos por ese, si quieres, que es como muy conocido. Sus resoluciones tienen eficacia real. Es homologable a otros tribunales de derechos humanos como la Corte Interamericana y la Corte Africana, y no es en puridad aplicación del derecho internacional, pero sí una base de doctrina de protección de derechos de los ciudadanos, de los individuos. En el caso de la Unión Europea, a Estrasburgo, que es donde tiene su sede... Feísima, por cierto. Sí, No, bueno, o curiosa. No. Parece como tambores, desde lejos. Horrorosa. Sí. Horrorosa. Yo Son creo como que... 3 latas ahí mal puestas. Pues a mí me gusta un poco. Es como si hubieran caído latas del espacio, pero me llama mucho la atención, me parece muy original. Bien, cerremos este... Pero no, vamos. Animemos a los oyentes a que busquen la fotografía. O a que vayan a Estrasburgo. Sí, también porque la ciudad es bonita. Sí, lo que pasa es que es una pasta. Sí, Bien, eso también. sí, también. Hasta un café. Sí. Venga, ya está. Cerramos episodio. Cerramos episodio. Pues a Estrasburgo solo puedes ir, si no es de vacaciones, Sí. por la vía del recurso cuando has agotado todas las instancias a nivel interno. Vamos, que ya te has pasado el constitucional. Y muchos partidos se deciden allí. De hecho, es bastante frecuente escuchar en los pasillos de la Audiencia Nacional el clásico comentario de abogado es, bueno, a ver qué dice de esto Europa. Porque efectivamente Estrasburgo puede corregir una decisión de la justicia española. Sí, pero tiene truco, porque no es que revisen la sentencia como en un recurso de apelación normal. Lo que miran es si el Estado, a través de su sistema de justicia en este caso, ha vulnerado en el procedimiento alguno de los derechos que están recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sí. Y sientan doctrina y luego eso se traduce a la normativa interna. Un ejemplo, condenaron a España por vulnerar la libertad de expresión de 2 personas que habían sido sentenciadas a 15 meses de cárcel por injurias a la corona. Habían quemado una foto de los reyes en una manifestación en Girona en 2007. El tribunal dijo que ese gesto, lo de quemar fotos, es una expresión libre de crítica política y ahora ya no prosperan las causas por quemar fotos del rey. Tampoco valen, por ejemplo, en los juicios contra terroristas de ETA las declaraciones incriminatorias que dieran en sede policial y solo sirven las para que utilizarlas. ratifican después ante el juez, ¿no? Eso Claro. es, todo por sentencias de Estrasburgo sobre la falta de garantías en el régimen de detención e incomunicación. ¿Y cómo se recurre? Pues es curioso. A este tribunal, al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión. Tienes 4 meses desde la última sentencia para elevar la demanda, el recurso, y debes rellenar un formulario, pero luego tienes que enviarlo todo por correo postal, que igual esto también explica ¿En serio? que se tomen su tiempo, sí, con sello. ¿En Un serio? sello, un sobre, correo postal. Y no es un procedimiento ágil, lleva su tiempo. Es verdad que son 46 los países que están vinculados al TDH. Son todos los miembros del Consejo de Europa, que no es solo la Unión Europea, están Ucrania, Turquía. Se estudia la admisión a trámite y si pasa el filtro, entonces ya lo ve una sala y decide. Y el Estado, que esto lo hace la Abogacía del Estado, tiene plazo para presentar alegaciones y luego el recurrente para rebatirlas. Y si no te dan la razón, ¿puedes recurrir más o no? Sí, pero tienen su propio filtro, es bastante exigente. Son 5 jueces que deciden si la sentencia se revisa en lo que se llama la Gran Sala. En esto están precisamente ahora los líderes del procés que fueron enviados a prisión provisional antes del juicio, como Junqueras o Turull. Pues en noviembre del año pasado la Sala decidió que no se habían vulnerado sus derechos, pero ellos han recurrido para que sea la Gran Sala la que se pronuncie. Y la Gran Sala son la tira de jueces. 17. Es como el quórum reforzado. Y ven las apelaciones y también ven las cuestiones que eleva a la sala porque suponen un cambio de doctrina. Pues el día 23, la semana que viene, se reúnen estos 5 jueces para decidir si prospera ese recurso de los líderes del Si proceso. va a la Gran Sala. Eso es, si lo elevan. La amnistía de esta gente, vale. Y luego está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es otra cosa distinta. Claro, esto es otra historia. Su misión es velar por el derecho europeo y tiene 2 patas. Por un lado tenemos el Tribunal General, que es el que se encarga de los recursos contra decisiones de las instituciones europeas, pues una directiva sobre costas, por ejemplo, y también de asuntos de competencia, como hace poco que dijeron que Ferrari tiene derechos sobre la marca Testarrosa, por si alguien nos escucha desde un Ferrari, yo lo dejo contado, o cuando respaldó a Decathlon por el diseño de su máscara de buceo. Eso es, son litigios en los que hay mucho dinero y muchos intereses comprometidos. Y la otra pata es el Tribunal de Justicia, el TJUE puramente dicho, y se encarga de resolver dudas de los jueces
sobre la aplicación de las leyes a la luz de la normativa europea o armonizar decisiones entre distintos tribunales para que siempre se interprete igual en todo el territorio el comunitario. juez, antes de tomar una decisión, puede preguntar a Europa, ¿no? Eso es. De hecho, en los próximos meses vamos a volver a hablar de este tema, porque tiene sobre la mesa las dudas que ha planteado la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la ley de amnistía. Esto estamos hablando de la justicia en Europa. Y Claro. a nivel mundial... Eso es. Ahí es donde miramos al hablar ya propiamente dicho de justicia internacional. Sí. Tenemos dos grandes organismos. Se tienden a cuestionar en días como estos porque se ven mucho sus flaquezas, pero es que fueron un enorme avance en la lucha contra la impunidad a nivel mundial, o sea, de todos. Te hablo de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, cada una con sus funciones. También podemos contar con unos tribunales que se llaman híbridos, que se crean entre Naciones Unidas y un Estado, y sirven para analizar casos concretos, Por como ejemplo, el Tribunal Especial de Sierra Leona. En 2012 condenó a 50 años de cárcel a Charles Taylor, que era el expresidente de Liberia, por crímenes de guerra, y era la primera condena que se dictaba de este tipo desde los juicios de Nuremberg. Yeah. Y aquellos, los de Nuremberg, eran otra modalidad, que son los tribunales ad hoc, que se crean para un asunto Una concreto, cuestión específica. lo juzgan y luego se disuelven. Pero más allá de estos tribunales, en general, miramos a la Corte Penal y a la Corte Internacional de Justicia. Son los árbitros mundiales los que deben velar por todo esto que ahora las políticas de gente como Trump, Putin, Netanyahu están dinamitando, que es el derecho internacional. Entonces está la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, que no son la misma cosa. No. ¿En qué se diferencian? La Corte Internacional de Justicia es un órgano de Naciones Unidas y decide sobre los países, demandas contra los estados. La Corte Penal Internacional no depende de Naciones Unidas, aunque cuenta con un respaldo de la Asamblea General, y decide sobre individuos concretos solo en delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y, desde 2017, delitos de agresión. Por ejemplo, la irrupción de Rusia en Ucrania. Sí. Eso es una agresión. Vale. Sobre este tema no pueden decidir porque en ese momento Ucrania no formaba parte de la Corte Penal Internacional. Vale. Ni sobre ningún otro delito de este tipo anterior a 2017. Y, por ejemplo, lo de Gaza. Pues mira, Sudáfrica denunció a Israel, al Estado, ante la Corte Internacional de Justicia por vulnerar en Gaza la Convención sobre el Genocidio que Israel firmó en 1948. La Corte admitió la demanda y echó a andar el procedimiento. Otros países se sumaron, que eso se hace firmando una declaración de intervención, como de interesados en que se esclarezca la verdad de los hechos. España está en esa lista de países. De hecho, lo anunció aquí en Hora 25 Álvarez en 2024, meses después de que prosperase la iniciativa de Sudáfrica. ¿Y qué ha hecho la Corte de Justicia? Pues fue un poco decepcionante porque no ordenó un inmediato alto al fuego en su primer pronunciamiento en 2024, pero sí impuso a Israel abrir el acceso a la ayuda humanitaria, ¿no? Sí. Y cesar los bombardeos que en ese momento se centraban en Rafah. Hace ya pues 2 años, ¿no? 2 años sí, casi. 2024. Entonces, en esa época estábamos manejando una cifra de 22.000 muertos, ahora hablamos de 70.000. Qué salvajada. En Gaza. El caso sigue en tramitación, pero la cosa es que, aunque las decisiones de la Corte de Justicia son vinculantes, no tienen capacidad de hacerlas cumplir. Entonces, si el Estado no obedece una orden, una decisión de la Corte de Justicia, el caso se lleva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la haga cumplir. ¿Qué pasa allí? En el Consejo de Seguridad, ¿quién tiene derecho a veto? Estados Unidos, entre otros. Entonces, me explicaba un experto que al inicio lo del veto tenía sentido, porque se trataba de que los países más fuertes se comprometiesen con la institución y que no la abandonasen a la primera de cambio, como pasó con la Sociedad de Naciones. Su papel con ese veto era garantizar la paz y la seguridad internacional, un gran poder para una gran responsabilidad. Pero al final, pues bueno, la realidad es que Estados Unidos, como Rusia o China, no van a ejecutar una resolución que sea contraria a sus intereses o a la de sus aliados. Está claro. Aún así, una condena de la Corte Internacional de Justicia a Israel tendría efectos declarativos, casi morales, si me apuras, pero sí quizá un impacto sobre sus relaciones internacionales con otros países y en la investigación contra Netanyahu abierta en la Corte Penal Internacional. Claro, porque hay órdenes de detención contra él, contra Netanyahu. Que de nuevo ya has visto qué efectividad, es un poco descorazonador, también las hay contra Putin. Sí. Esta noche tenemos un invitado de lujo que esto nos lo va a explicar muy bien. Manuel Ollé, abogado experto en penal internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Manuel, ¿por qué no se cumplen o hacen cumplir las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional? Pues el tema, desgraciadamente, es muy sencillo. La Corte Penal Internacional, como institución, tiene, por un lado, las manos totalmente libres para aplicar el derecho de su Código Penal. Ahí están, como decía muy bien
Isabel, que por cierto he tomado notas de la magnífica lección que nos acaba de dar de todo el repaso a la justicia Que me pongo internacional roja. y a los tribunales, digna de admirar, y lo digo de verdad y con una claridad alarmante. Pero bueno, volviendo a la Corte Penal Internacional, como digo, tiene las manos libres porque en el Código Penal de la Corte Penal Internacional, lo que se llama el Estatuto de Roma, ahí están definidos cuando una persona realiza una conducta que se puede calificar como genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra o de agresión, dicen cuidado que puede cometer un delito. Y por otro lado, en el caso de los grandes gerifaltes, de los grandes que cometen los delitos, Putin, Netanyahu, etcétera, pues también existe el principio por otro lado, del cargo oficial. ¿Cuál es el problema? Que exactamente igual que tiene las manos libres jurídicamente, operacionalmente las tiene atadas. Es decir, es un organismo que no tiene brazos, que no tiene patas. ¿Por qué? Porque depende, no tiene una policía propia como la puede tener cualquier tribunal de cualquier país y lógicamente cualquier país. Cuando se emite esa orden internacional de detención, a partir de ahí la Corte Penal se abandona a la buena voluntad de los estados. Si la persona, lógicamente, está en su propio país, Netanyahu en Israel, es evidente que no va a pasar del registro donde vaya esa orden. Si el Estado es amigo de los poderosos y especialmente de los que mandan en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, van a boicotear continuamente la posibilidad de que se produzca esa presión y esa entrega a la Corte. Y ese es el gran problema que tenemos, la falta de operatividad de la Corte Penal Internacional a la hora de ejecutar y de materializar esas órdenes de detención. Y ya esas flaquezas y esa falta de operatividad, entiendo muy relacionada con el propio diseño de la Corte Penal Internacional, sumamos lo que describía un artículo suyo, Manuel, publicado recientemente, y es el boicot directo a la Corte Penal Internacional, como las sanciones de la administración Trump contra varios de sus jueces. Es que eso es tan bestia. Sí, yo iba a decir otra palabra también fea, iba a decir que es absolutamente repugnante, ¿no? Por ser generoso en la expresión. Los ataques a la independencia, el acoso continuo a los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, les congelan las cuentas, no pueden ir al supermercado, no pueden pagar los alquileres, no pueden tener una tarjeta. La parálisis también financiera que está realizando Estados Unidos, los bancos, las instituciones financieras no se atreven a trabajar hoy con la Corte Penal Internacional en La Haya. ¿Por qué? Porque en el momento que Estados Unidos detecta que están trabajando para ellos, las represalias también son para ellos. No hace mucho leíamos en la prensa y conocíamos que además era verdad los hackeos y el espionaje que habían sido sometidos los magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional por parte de Israel. Las campañas continuas que a la mínima que pueden hacen contra los propios magistrados y contra los familiares. Dicho de otra forma, lo que se está haciendo en lenguaje nacional es un delito continuo de obstrucción a la justicia. Es inimaginable, ¿no?, que la gente amenace, que coacciona a los jueces para impedir realizar su trabajo con independencia y con eficacia, ¿no? Y eso les hace impunes ante la Corte Penal Internacional. Más allá de ello, los acuerdos de inmunidad que firma, por ejemplo, Estados Unidos con otros países. De tal forma que se va a ver a un país y le dice, oye, si me detienen a un ciudadano mío o a alguien que ha trabajado para mí en una situación, en un conflicto armado del tipo que sea, no lo extradites, no lo entregues a la Corte Penal Internacional y a partir de ahí no te preocupes que yo te haré un regalo y me voy a portar muy bien contigo. Ese es un poco, digamos, el panorama tan lamentable en el que estamos. Le oía no hace mucho a un juez italiano que decía que es que no puede ir a un hotel, que no puede hacer una reserva de vacaciones porque no le coge la tarjeta en la plataforma de turno donde trata de realizarlo. Y desde luego tenemos una gran Corte Penal Internacional que todos luchamos y apostamos por ella, pero desde luego resta mucho precisamente por ese boicot y por esa falta de voluntad, incluso de muchos Estados parte, que desde luego por otro lado la Asamblea de Estados parte no hace nada con esos estados que incumplen las órdenes de la Corte Penal Internacional, pero ahí estamos. Pero estoy seguro que con programas y espacios como el suyo y con sapiencia como la de Isabel, que lo explica también, acabaremos convenciendo a la justicia internacional que tiene que ser eficaz. Manuel Ollé, abogado experto en penal internacional, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. A usted, Aymar, un saludo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.